Aprender y recordar vocabulario es mucho más fácil si le ponemos un contexto. O también algún dato curioso. ¿Sabías que cada día de la semana y cada mes del año tienen un contexto histórico, mitológico y cultural? Vamos a descubrirlo juntos. Hola a todos y todas, yo soy Mili y bienvenidos a un nuevo video en Burbuja del Español. Hoy vamos a aprender los días de la semana y los meses del año en español, pero de una manera un poco más divertida. Vamos a explorar historias y tradiciones detrás de estas palabras. Aprender estos datos no solo te ayuda a memorizar vocabulario, sino también te puede conectar con diferentes culturas de distintos países hispanohablantes. ¿Están listos? Empecemos. Primero veamos los días de la semana y sus orígenes. En español, los nombres de los días de la semana están relacionados con los planetas y algunos personajes de la mitología. Por ejemplo, el lunes, que viene de la palabra luna. En muchos países hispanohablantes, el lunes se considera como el inicio de la semana laboral. En algunos países como Colombia usan la expresión ánimo que es lunes para poder motivarse al inicio de la semana. El martes es derivado de Marte, que es un planeta, pero también es el dios romano de la guerra. En España, por ejemplo, el martes 13 se considera como un día de mala suerte. En algunos otros países cambia por el viernes. Pero como sea, esta es una superstición. El miércoles está relacionado con Mercurio, también un planeta y el dios del comercio. En algunos países como Ecuador, el miércoles es un día popular para los mercados al aire libre. El jueves viene de Júpiter, también un planeta y el dios de los cielos. En algunas culturas, el jueves es el día de reuniones familiares o algunas cenas especiales. Por ejemplo, en Argentina es común de disfrutar pastas los jueves. El viernes se asocia con el planeta Venus y la diosa del amor. En casi todo el mundo hispanohablante, los viernes son días de fiesta y descanso del trabajo. Aquí inicia el fin de semana. La palabra sábado viene del latín sabbatum, que está relacionado con el descanso religioso en muchas culturas, pero algunas personas de México dedican el sábado a la limpieza del hogar. Y por último, el domingo, que deriva del latín dominicus, que significa Día del Señor. En algunas familias de tradiciones más religiosas, el domingo acuden a la iglesia, pero también es un día especial para las familias, donde se reúnen a almorzar y pasar algún tiempo juntos. Por ejemplo, en Perú, puedes dejarnos en los comentarios cuál es tu día de la semana favorito. El mío, aunque no lo crean, es el lunes. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Ahora pasemos a los meses del año y algunas festividades que celebramos en estos días. Vamos con enero.
Enero es el primer mes del año y en España el 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos, que es un momento especial y mágico para los niños. Febrero también es llamado el mes del amor. En algunos países como Perú se celebra el Día del Amor y la Amistad. En caso no tengas una pareja, puedes celebrar también con tus amigos. Marzo es el mes que da la bienvenida a la primavera en los países que se encuentran en el hemisferio norte. En México, el 21 de marzo es el cumpleaños de Benito Juárez, un día muy importante para este país. Abril es un mes lleno de lluvias y poesía. En Chile, por ejemplo, es famoso por sus ferias literarias. Mayo es el mes de las flores y en muchos países del mundo se celebra el Día de las Madres, con muchos ramos de flores y reuniones familiares. Junio es el inicio de verano para muchos países. En España, la hoguera de San Juan ilumina la noche el 23 de junio. Algunos países tienen su Día de la Independencia en julio, como Estados Unidos el 4 de julio, Argentina el 9 de julio y Perú el 28 de julio. Agosto es un mes cálido y con algunas festividades. En Bolivia, por ejemplo, se celebra a la Virgen de la Urcupiña. Septiembre es el mes de las fiestas patrias en México. El 16 de septiembre, para ser más específicos, celebran su Día de la Independencia. Octubre es la Noche de Brujas, o también llamado Halloween, pero también es el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Noviembre en México celebran el Día de los Muertos, una ocasión muy especial, llena de cultura y tradición. Y diciembre es el mes de la Navidad en casi todos los países hispanohablantes y del mundo. Se celebra la Nochebuena con cenas familiares. Vamos a poner un poco a prueba tu memoria. Te mostraré algunas fechas importantes y los meses del año para indicar en qué mes celebramos dicha fecha. Por ejemplo, ¿en qué mes celebramos el Día de los Reyes Magos? Correcto, en enero. ¿En qué mes se celebra el Día de la Independencia de México? Correcto, se celebra en septiembre. ¿En qué mes se celebra el inicio de la primavera en el hemisferio norte? Así es, inicia en marzo. ¿En qué mes se queman las hogueras de San Juan en España? Perfecto, esto se celebra en junio. Muy buen trabajo. ¿Cuántas respuestas pudiste acertar? Hoy aprendimos los días de la semana y los meses del año en español. Pero no solo eso, también agregamos algunos datos curiosos y culturales. Recuerda que aprender un idioma es más divertido si entiendes la cultura que lo rodea. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos tu like. También suscríbete a nuestro canal de YouTube. Puedes revisar nuestras redes sociales donde subimos información diariamente y visitar nuestra página web burbujadelespañol.com para más datos y clases de español. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.